Bienvenidos y bienvenidas al Desmadre Cinéfilo, el lugar en el que el cine lo ponemos a debate. Buenos días, tardes o noches, donde sea que nos estén escuchando. Este podcast se llama El Desmadre Cinéfilo y hoy vamos a poner en debate una obra de animación japonesa, diría yo que de culto, diría yo que sumamente famosa, que es Akira. Antes de pasar, digamos, a la sinopsis y a todo donde pueden verla, y a los spoilers sobre todo, voy a presentar a la mesa de acompañantes que tengo hoy, que resulta ser la misma mesa de acompañantes de todas las semanas y de los capítulos anteriores. Como siempre, Katy Martínez. Katy. Hola a todos y a todas. Paula. Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien, Paula. Natalia, por favor. Hola, ¿cómo van? Ojalá les guste el capítulo de hoy. Estoy seguro que sí, sobre todo a los fanáticos de la animación, del anime, que creo que hay muchos por ahí andando. José Vicente Sencho, el amigo de la cueva, ¿cómo está? Bien, Andrés, ¿cómo van? Buenas noches para todos, para todas. Vamos a ver cómo nos va con esta película el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si nos damos mucho debate, si nos damos pasito hoy. Y por último, pero no menos importante, y de hecho no es el último, porque falto yo, Iván Prada, porfa. Hola, ¿cómo están? Aquí para seguir explorando el mundo de la producción cinematográfica japonesa, ¿no? Sí, que da la casualidad que el podcast pasado fue de Akira Kurosawa, y hoy nos vamos por Akira sin el Kurosawa, ¿no? Y por último, ahora sí, mi nombre es Andrés Tejada, su servidor, alias en nombre del cine en Instagram. Y pues nada, vamos a empezar por donde siempre empezamos, que es por, ¿cómo decirlo? Sutilmente, cagarnos un poquito en la sinopsis de las películas, Sí. ¿no? Sí. Hoy es especial, ¿no? Porque hoy vamos a leer la sinopsis que nos ofrece la gran N, ¿no? Netflix. Si quiere puede leernos, por favor. Ok, la sinopsis de Netflix dice sobre Akira. En esta animación basada en un popular manga, dos amigos entran en un mundo posapocalíptico donde no tienen otra opción que luchar por la supervivencia. Esa es la sinopsis. Esa es la sinopsis que nos da Netflix, que pues realmente no son como sinopsis, sino son como frases ahí que quedan un poco sueltas, ¿no? Yo no entiendo por qué dice entran a un mundo posapocalíptico. Sí, o sea, es como si yo mañana me despierto y entré a un mundo en cuarentena, qué sé yo. Pero no malísima, o sea, más allá de que sean frases sueltas, no sé ustedes qué Andrés, piensan, esto pero pasó hace 2 meses. exactamente. Sí, Katy, de eso se trataba el chiste, que Pero, en Akira el mundo lleva mucho tiempo así, pero ellos lo presentan como... pero es que lo raro es eso, o sea, entran a un mundo. De hecho, yo Sí, leí sí, la sinopsis antes de ver la peli, o sea, lo que escriben ahí Netflix, y yo todo el tiempo estaba esperando que en algún los mundo. protagonistas, Tetsuo y no recuerdo el nombre del que se viste de ¿Kageda? rojo, ¿Cagada? Caneda, creo. Kaneda, eso. y Ajama, ¿no? bueno, Kajama. no sé. ¿Qué? Y el tipo, pues siempre, o sea, yo estaba esperando que entraran a un mundo posapocalíptico, todo el tiempo. Porque no entran, o sea, no entran en ningún mundo, están en ese mundo. Sí, sí, exacto, a eso me refería con la broma esta de estoy en un mundo en cuarentena, no es que entré a un mundo en cuarentena, pero no super salida, o sea, además como que hacen lo que sea por sobre, o sea, suena como muy de Walking Dead, ¿no? O sea, un planteamiento de supervivencia, de los amigos ahí buscando comida, o sea, nada que ver con lo que es la obra, ¿no? Caneda se llama Caneda, Caneda, Por Cajada. eso lo que dije, pero no No, dijiste lo que te preguntaron. no es súper mala. O sea, ni siquiera, bueno, uno si la lee antes de ver la película, uno como que espera, como dice Iván, que ellos vayan a otro mundo o algo por el estilo. Además de que, no sé, como un mundo post-apocalíptico, o sea, sí nos muestra como una ¿cómo se dice? ¿Distopia? distopía. Podemos encontrar, o bueno, no lo vamos a buscar ahorita, pero mejores resumen o sí, un mejor resumen acerca de la película. Ese realmente me parece que está como muy fuera del lugar de lo que nos podemos encontrar. Ok, Arranquemos por ¿quién ahí. se anima a decir de qué trata la película? Es que Pues, es difícil, ¿no? O sea, digamos que una vez vamos a ir sin spoilers, ¿no? Perdón, queridos
oyentes, vamos a ir full de spoilers, así que este es el momento en el que van y miran la película, está en Netflix, y vuelven después a escuchar, pues, qué sé yo, todas las cosas que tenemos para decir al respecto. Katy ahora nos iba a decir de qué trata la película, más o menos, intentar. Pues no iba, pues iba como a decir que aterrizar un poco que la película fue hecha en 1988 y pues se ubica en el 2019. Pero pues, Entonces no tenía ni idea. yo no sé mucho de géneros de anime, pero sí estuve como revisando un poco y pues este es como un cyberpunk que lo que hace es ubicar como en esos futuros apocalípticos y donde la tecnología está muy avanzada. Ahora, vale la pena, bueno, intentemos responder a la pregunta, ¿no? ¿De qué va Akira? Y para mí Akira, o sea, pienso que está más cercano decir que es un experimento que sale como mal, un experimento militar además, y se torna en contra de la población, no sé, o sea, es como más cercano a eso. No sé, Natalia, ¿usted qué opina? No la he escuchado hoy. Es que yo tengo muchas dudas respecto a la película. Okay. ¿Cómo cuáles, Nata? Se la resolvemos, se la Gracias, resolvemos. Katy. Pues no sé, como no es una película fácil de digerir, como que uno se puede ir por muchos caminos, ¿no? Puede hablar desde que es una película que habla desde de lo espiritual, como ya lo hemos hablado en otras películas. Puede ser una película que le apueste más a lo político. Puede ser una película que le apueste más como a lo que tiene que ver con la revolución y el sistema. Yo creo que todos esos hilos se tocan ahí, pero yo me inclinaría un poco más a que la película habla como del ser, como de que los humanos en un punto, después de tanta información, de tanta sabiduría, no se pueden contener y se desbordan, como que esa energía que resulta ser Akira no se puede contener en un cuerpo y transita a otro espacio, por así decirlo. Pero, o sea, eso es lo que yo medio entendí de la película. Pero a mí eso me parece chévere de esta película porque como que es una mezcla de mucha mitología en ese futuro que para nosotros ya es presente, ya es pasado Que incluso. para nosotros ya es pasado, fue el año pasado, 2019. Sí, pero en esa visión de futuro se entremezclan una serie de cosas que terminan, o sea, que terminan construyendo una mitología para la película que uno como que termina interpretando lo que puede o lo que quiere. Entonces a mí sí me parece que eso me pareció interesante. La película no es tan clara en muchas cosas, es como muy ambigua en la construcción de los personajes, en el desarrollo de en la resolución de ciertos conflictos que me parecen, pues me parece rico. Y pues obviamente ya hablando como en términos más allá de qué de qué trata la película sí realmente significa algo muy importante para la historia como del cine de animación japonesa, para esa cultura que hoy para nosotros es como tan cotidiana. Akira es como el gran primer boom cinematográfico, digamos, de películas animadas. Y pues pensar que es desde el 1988 que empieza a ser como, existir como que nos exportan los japoneses su cultura y su forma de ver a través de este tipo de contenidos, pues es interesante conocer a Akira, ¿no? Que, por cierto, dígame, Paula. No, hable, Andrés. No, lo sé. Iba a decir que para tratar de, digamos, de resolver cómo de qué trata la película, yo creo que hay algo que sí es claro, y es que esta película toma como varias preocupaciones que tiene el director, que es el mismo creador del manga, por cierto, lo cual no suele suceder. Digamos que es que toma, o sea, muy reciente lo de la bomba
de Hiroshima, creo que se llama. Hiroshima y Nagasaki, sí, señora. Entonces toma esto también, yo estoy averiguando un poco, y toma también muchas manifestaciones de estudiantes que ocurrían en esa época, y como que todo esto se resuelve en una preocupación de él, de cómo podría ser el futuro si esas cosas siguen pasando, ¿no? O sea, como que esta película representa pues realmente que lo que él tiene pensado, y además de que en esos años, los años 80, 90, salieron muchas películas, pues ya no tanto en Japón, pero sí, digamos, en el cine, que hablaban sobre el futuro, el 2020, el 2000, de los 2000 en adelante, y todas son así como, ajá, son así, o sea, son un poco distópicas. Entonces, esto también es como tomar todo lo que pasó atrás, antes, y transformarlo a una visión muy futurista, pero o sea, como igual aún así, mostrando sus preocupaciones de que se puede mantener ese mismo sistema. Además que también hace una propuesta histórica, eso es como curioso porque lo posiciona en este estallido de la explosión nuclear y dice que a partir de ahí empieza la Tercera Guerra Mundial, que por eso es que el mundo de Neo Tokio es así actualmente. Entonces me parece interesante cómo se añade como una parte ficticia en la historia de la película. Es muy interesante, ¿no? Cómo usa el futuro para reflexionar sobre el pasado, ¿no? Porque al final, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Paula y pienso que es como una acepción muy común esta de ver la película como un reflejo de lo que eran las preocupaciones y de lo que era el contexto posguerra, que digamos en el caso de Japón fue una posguerra muy distinta al resto de países, ¿no? Porque el resto de países no tuvo que recuperarse de una bomba atómica, de dos bombas atómicas. En ese orden de ideas, señor. Yo quiero ahí echar ahí una referencia a lo que Échelo, también señor. estuve revisando por ahí, que desde hace rato me daba como vueltas a la cabeza. Sí. Pues es que hay como una serie de subculturas que están en torno precisamente al cyberpunk, al cyberpunk, y es como un juego de estéticas del pasado con unas estéticas futuristas, de unas estéticas ligadas a la tecnología, ¿no? Esa mirada, digamos, esa mirada como de lo punk y es que más que distópico es como lo caótico. O sea, yo siento que la película retrata una Yo siento que sociedad envuelta en guerras, en conflictos, en problemas uno tras otro, sí, pero sin que no deja de parar. ser como una sociedad lograda, ¿no? O sea, es como, ahí hay como un dilema, ¿no? Porque es o sea, sociedad o sea, no es tan distópica. Lo único es que refleja una serie de descontentos sociales, ¿no? O sea, una serie de vandalismos, una serie de esto y de esto otro. Pero Y el control político tan grande que Y tenía o el que control, tiene sí, esa ciudad. y ese control O sea, político, el ejército es el poder más grande ahí. la pero violento, represión. ¿no? Sí, Sí, es sí, un sí. control violento. La película es violenta también, digamos, en la forma en cómo retrata los golpes, las Los sangres, disparos. los disparos, las mutilaciones, ese tipo de Ujú. cosas, digamos, Poquito gore. para 1988, en una película que se vuelve como un hit internacional, e incluso que nos habla para hoy, el 2020, en donde toda la cultura anime ahora se volvió súper soft, súper blanda, y ya no hay sangre, ya no hay ese tipo de golpes exagerados, ¿no? Porque pues puede afectar a las mentes infantiles que consumen esos productos. Entonces, pues yo sí creo que a mí me parece interesante ver Akira también como desde ahí, como desde esa propuesta estética. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención de qué cuenta la película y que eh, esperaba que ustedes, que les gusta tanto hablar de esa filosofía base de las películas, lo trajeran, pero Tráigalo, yo lo tráigalo. veo y es algo muy interesante como es una reflexión sobre el discurso científico, sobre el discurso cientificista, ¿no? Como de forzar que todo puede ser resuelto a partir de la ciencia, de una confianza ciega y
por fuera de todos los mecanismos bioéticos posibles para que puedan hacer cualquier, como confiar ciegamente en la ciencia, en experimentar con niños, en romper todas las visiones éticas, entonces nos puede llevar a esta situación como tremendamente caótica. Pero lo que me parece a mí todavía más interesante que hace el director acá, o sea, cómo vuelve ese caos que produce la ciencia en algo que la población interpreta como algo religioso. Sí, A mí es eso me verdad. pareció brutal. O sea, ¿cómo es posible que se logre hacer esa mezcla? O sea, que el director logre mostrar esas dos cosas unidas. Y yo ahí tengo algo que decir también con respecto a lo primero, ¿no? Yo pienso que no es tanto fe ciega en la ciencia como lo es, y justamente lo que agrega en su segunda parte, Iván, es fe ciega en el ser humano y en la obra del ser humano. O sea, llámese obra de significados religiosos, que crea una fe ciega en la película, que vemos el chamán el gurú que guía a la gente a que no, que es que Akira es el Dios y es nuestro Dios y no sé qué. Y también pues la fe en la obra ya pues especificada en la ciencia, pero que no deja de ser como fe en el ser humano, ¿no? Que el ser humano puede resolver todo, ya sea a través de sus sentidos metafísicos, ya sea a través de sus sentidos científicos. Es como que el ser humano nada le queda grande. Sí, pero además Porque, luego aparece, luego estos niños que empezaron siendo experimentos, ahí como que uno dice como que una referencia demasiado calcada, ni siquiera demasiado cercana, sino demasiado calcada de Stranger Things y de, no sé, de Fringe, como para hablar de como de series que han hablado de niños con quienes experimentan y que tienen, luego desarrollan poderes. Pero estos niños que aparecen como viejos, como que envejecen, eh, son resultado de un experimento científico, pero terminan también volviéndose una especie de, no sé cómo llamarlo, de dioses, de espíritus, Dioses, sí. de cosas que deidades, han sí. trascendido, no sé. Yo Que pienso, trascienden y que eso es el final, eso es lo que pasa al final, que todos trascienden, no se sabe a dónde, porque de hecho en la película se dicen, no sabemos si estamos vivos, bueno, algo así, dicen ellos, y es como, por fin, o sea, cuando su cuerpo dejó de ser el recipiente de la energía, por fin pudieron ser libres, entonces es como se convierten en esas deidades, en esos dioses, por ejemplo Akira, que todo el mundo en el Neo Tokio lo consideraba así, pues finalmente se transforma en esa figura. yo por ese lado también vería como, o sea, para irnos antes del refresco, que hoy no estamos tan acalorados, por suerte. Hoy es un podcast tranquilo. Yo a los niños también los veo como como el único punto para reflexionar del ser humano. O sea, ellos tienen pinta de viejitos y todo lo que quieran y dan un poco de mal rollo, sí, pero ellos no dejan de ser como la inocencia materializada, ¿no? Porque ellos incluso se sacrifican por, por salvar ustedes dijeron el nombre ahorita, que es Al Suda, inocente. bueno, no, que Juda, bueno, ese. Al inocente le dicen. Caneda, el inocente, ese. Ese. Entonces, en ese orden de idea yo veo esa reflexión como el ser humano, cuando no ha conocido lo suficientemente su poder de creación, digamos, y sigue conservando su inocencia, puede como revertir un poco el curso de las cosas, ¿no? Sí. Yo creo que podemos ir haciendo una pequeña pausa para hidratarnos un poco, refrescarnos. La noche está fresca, pero no viene mal un refresco adicional, ¿no? Listo, nos Entonces, vemos. ya volvemos. Bueno, gente, volvimos más frescos que nunca para entrar ahora en un tema un poco más concreto, ¿no? Y es que tras bambalinas estábamos hablando de cómo Akira es una película
que en sí no desarrolla sus personajes, ¿no? O sea, aparte de Tetsuo, como que no tenemos una exploración de ningún otro personaje realmente profunda. Eso es algo Señor. clave de esta película y es como los personajes, digamos, a diferencia de Tetsuo, que es el personaje que se plantea como antagónico, pero realmente tampoco lo es, digamos, yo no, a mí no me quedó muy claro. O sea, Tetsuo tenía una razón para vengarse de la mayoría de las personas que aparecen en la película, pero realmente no sé si él se vuelve un antagónico, porque él es víctima, digamos, de un experimento, ¿no? Para que le da esos poderes que al final no puede controlar. Pero es el personaje que tiene como más razones para hacer lo que hace, es el personaje que está más desarrollado, pero sin embargo no es el personaje principal, digamos, el personaje principal es Kaneda, y por ejemplo Kaneda es un personaje absolutamente plano, o sea, a Kaneda no le pasan grandes cosas en su desarrollo como personaje, e igual a los demás, ¿no? Todos como que funcionan sin mucha profundidad, son como personajes muy planos No, y lo poco que le sucede a Kaneda sucede en torno a Tetsuo, ¿no? O sea, todo este viaje que emprende Kaneda es dado por las circunstancias de Tetsuo. O sea, Tetsuo más que protagonista o antagonista, yo lo veo como causa y Hay, efecto de la hay película. varias cosas, por ejemplo, esta es una película de una narrativa, pues que lo podemos ver una narrativa muy tradicional, si bien la estética no lo es, la estética tiene Ujú. como una mezcla de muchas cosas, pero la narrativa es una narrativa muy tradicional, o sea, estamos viendo a un grupo de cyberpunks o como se quiera decir, andando en sus motos, tan rompiéndose la madre con otra pandilla, no sé qué, hasta que entonces se llevan a uno de los amigos de ellos. Se llevan a Tetsuo o sea, lo secuestra este grupo que tiene a los niños viejitos, ¿no? La Y facción militar, ahí sí. es como el punto de giro, el punto de inflexión, entonces la película empieza a girar en torno a para dónde se llevaron a Tetsuo, qué pasa, y como a tratar de resolver todo eso hasta que al final se resuelve, que bueno, pues en lo que ya vimos al final, que despiertan a Akira para poder, tales, resolver la circunstancia. Pero entonces uno dice, pero dentro de esa misma narrativa tradicional clásica hay unas cosas muy raras. Por ejemplo, a mí no me gustó para nada cuando entran al mundo este de la bola, que también se parece un poco a Dark, cuando El ya mundo de la bola. despiertan a Akira y ellos se meten allá. Ok, Eh, sí, sí, Cuando sí, sí, me se acuerdo. aparece Akira. sí, y entonces ahí mandan un flashback. Mandan un flashback de Kaneda y Tetsuo cuando recién se conocieron. Sí, Y a mí ese flashback, cuando lo vi, me pareció, yo dije, muy tarde ese flashback, porque si lo que querían era plantarme como una relación entre ellos dos y de por qué Kaneda quiere como que porque interviene de Tetsuo. alguna otra manera y no es Ah, solamente ok. porque quiere dárselas de que yo soy un líder y que a mí todo me tiene que seguir rindiendo pleitesía a Tetsuo así tenga poderes, eh, si lo que querían era plantear como una relación entre ellos dos de amistad que los llevara allá, pues ese flashback llega retarde, primero. Segundo, los tipejos estos, los ancianos, niños, dicen, tenemos que entrar a salvar a este muchacho a Caneda, porque Caneda no tiene nada que ver, entremos los tres para salvarlo, ¿no? Ujú. Y yo digo, ¿y la muchacha? Tetsuo se tragó a Komari, se la tragó Sí, sí, sí. y nunca Pero salió ella no tenía y salvación. nunca O volvió a sea, ella estaba aparecer. muerta. O sea, se murió. Pero sí, es que ella se muere antes de que pase todo lo de Akira, ¿no? De que Akira Ajá. empiece a consumirse todo. Ella se muere ahí como paz. Pues sí, sale como sangre, pero uno no sabe si se murió o no, pero como que nadie vuelve a hablar de ella y yo dije como, pero ¿qué pasó ahí? Pero explota, ¿cómo no va a morir? Pero es que no explota Este porque ya planteamiento. está dentro del cuerpo de él y puede ser No, pero como sí. sangre del otro, no sé. Pero Bueno, puede ser él decía que sentía el dolor de, de bueno, ella, sí. de ella. Pero sí, ese personaje es medio extraño también. Es que a mí me parece que la Pero película yo quiero descoloca hablar algo. tanto. Dígamelo. Que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Iván, de que él siempre quiso demostrar que era un líder. Y pues yo creo que esto, pues no desde un comienzo, pero sí desde una parte de la película, se mostró esa unión que había entre ellos. Por ejemplo, que ellos, cuando él le dice a Kay que ellos estaban juntos desde el orfanato,
Y cuando él dice es que yo ya no necesito que él me defienda porque yo lo puedo hacer solo. Entonces siento que no, él nunca pues sintió que como que merecía mostrar ese poder. Tal vez en un inicio cuando se unió como a la misión, digámoslo así, fue por la muchacha, por Kate, pero no porque él quisiera que pues imponer ese poder que tenía como líder. Yo siento que es un poco más complejo que eso, ¿no? O sea, no es tan fácil decir sí o no quería ser un líder, porque desde un principio se nos plantea, o sea, el primer encuentro de ellos es porque le dieron en la madre a Tetsuo y el otro fue y le recuperó el muñeco y fue y se lo llevó. Eso ya lo deja como una figura protectora de Tetsuo. Y a futuro va a seguir siendo esa figura protectora, ¿no? Tanto la última mirada de Tetsuo a Kaneda cuando se lo está tragando Akira es brillante. Esa cara de desesperado en el monstruo, o sea, el monstruo que se convirtió con esa cara de niño asustado, mirando o sea, como por favor, haz algo de tu magia que haces siempre, protégeme como me has protegido toda la vida, ¿no? Pero lo que iba a decir era, Akira es una película, me parece tan importante, porque es clásica haciendo pequeñas rupturas, ¿no? Pequeñas rupturas aquí y allá que van, digamos, descolocándolo a uno un poquito, ¿no? Porque no es el clásico camino del héroe, por ejemplo. Ah, sí, no, Kaneda pues, que no ha No. aprendido nada, o sea, Que no creo es un que, arco. o sea, es que creo que ninguno de los personajes podría interpretarse como el héroe, o sea, ni siquiera los niños, ni, o sea, es que, o sea, de verdad siento que ninguno de los personajes podría ser. Todos, digamos que están, para mí al final todos están cumpliendo con una ambición, eh, digamos, ya sea propia, de que lo hacen por algo que los va a beneficiar a ellos. O sea, los niños estaban ahí ayudando al gobierno, o sea, estaban de alguna u otra manera, pues les tocaba, pero también lo estaban haciendo. Solamente que uno de ellos se había escapado, que por eso fue que al principio se despierta el poder de Tetsuo, bueno, porque se encuentra con este personaje. Pero al final, o sea, todos como que reaccionan digamos, como que tienen acciones de acuerdo a su propio beneficio, y que incluso ni siquiera queda muy claro cuáles son el de las personas que están detrás de la rebelión, por decirlo así, donde trabaja Kai, bueno, la chica esta, y que hay una persona que los está, digamos, como apoyando para que lo hagan, pero al final se puede mostrar que ni siquiera le importaba realmente nada de eso, o sea, le importaba era salir bien él, porque no le importó dispararle. Era como un chivo expiatorio ahí de las mismas personas corruptas del Estado. A mí hay algo, o sea, a mí siempre de la industria cultural japonesa me parece muy interesante algo y es que ellos hacen unas reflexiones que resultan ser como evidentes. O sea, es esa misma reflexión sobre cómo el gobierno es corrupto, cómo el gobierno solo funciona para sus intereses, cómo quienes están enquistados en el poder se quedan dormidos, ¿no? Ahí como en el Senado, en lo que sea que representan ahí. Pero al mismo tiempo, esa misma reflexión tan sencilla y tan simple al final logran rematarla de una manera que termina siendo como muy mágica, o sea, como más profunda a pesar de la simpleza de donde surge. Que a nosotros en Occidente eso no nos pasa. Nosotros en Occidente para poder hacer que algo sea mágico hay que forzarlo mucho. No sé, pienso yo en películas como El Hoyo, ¿no? Que estuvo tan famosa hace poco. Tiene que ser un tinglado súper complejo de cosas para que se sienta que es poética la reflexión final que hace. En cambio, los japoneses lo hacen con una facilidad, con una tranquilidad que a mí me parece siempre sublime de sus producciones. Porque, o sea, yo creo que es porque ellos realmente más que centrarse en evidenciar eso, se centran es como en mostrarnos un mundo, digamos, o sea, unos personajes, ya sean héroes o no sean héroes, y esas, digamos, reflexiones sobre la sociedad, o sea, están ahí implícitas, pero se van desarrollando a través del avance de los personajes, ¿sí? Y de cómo ellos se involucran con cosas del Estado, por ejemplo, como le pasó a, no me acuerdo el nombre, que él ni siquiera quería, o sea, ni siquiera sabía dónde estaba parado, solamente iba por la muchacha. Bro, Y es un terminó, mega pendejo ese man, o sea, total. termina, digamos, ayudando, tratando de ayudar a su amigo. O sea, como que una hora
lo que les decía hace un rato, como una hora de la película ahí mostrándonos a los personajes, mostrándonos todo, y ya luego como que, bueno, ¿y qué? O sea, solamente vamos a desarrollar un personaje de todos los que tenemos, o sea, no vamos a abarcar más, o sea, ¿qué pasa con los demás personajes? ¿Quiénes son o qué? O sea, no, al director, y creo que al director ni siquiera le importaba eso, o sea, lo que le importaba era mostrar realmente cómo hasta dónde llega la ambición humana, hasta dónde podemos, digamos, la humanidad llegar a destruirnos a nosotros mismos, y creo que eso lo logra bastante bien. Sí, es el asunto del concepto de la distopía, o sea, la distopia o la distopía resulta ser el reflejo de lo más inhumano, de la corrupción, de la caída de los gobiernos, de eso que efectivamente es la reafirmación de la razón y la supremacía de la razón desde la tecnología, la vulneración, digamos, de eso bioético que pues de una u otra forma en nuestros discursos y en nuestras cotidianidades está marcado. Y por otro lado, con el asunto de las estéticas, de las estéticas con respecto a la mitología, pues es que hay un choque ahí bien particular, que es que pues nosotros como producto de colonización y occidentales, pues tenemos es una figura cristiana, una figura, no sé, esclavizada, subalterna, o sea, es una tradición que ni nosotros mismos comprendemos porque se supone que toda esta vaina resultó ser una herencia egipcia, ¿sí? Entonces ese tejer espiritual, ese tejer del mundo espiritual como que no está claro. Pues infortunadamente en esta creencia en la que estamos inmersos culturalmente, pues hay una polarización, hay una inclinación hacia lo que es diabólico, malo, satánico, etc., y lo que es bueno, bondadoso, etc. Pero en la cultura japonesa pareciera que hay como es una aceptación de una normalización, no es una Sí, satanización de eso los que es japoneses dicen, perverso, malo. la cultura japonesa, dos cosas pueden ser lo mismo y diferente al mismo tiempo. En cambio, en la tradición judeocristiana, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra Y cosa, ¿no? otra cosa, dijo el filósofo, sí. Entonces, Se separa como mucho en los grises, ¿no? O sea, la cultura asiática es mucho de pararse en los grises. O sea, lo que ustedes decían, no necesariamente tiene que ser blanco-negro. Estamos ahí, estamos en una tela más extensa que eso, en un territorio más extenso que eso. Con respecto a lo de la distopía, yo pienso, ya termino mi idea, yo pienso que más que ser una distopía, yo pienso que Akira es un camino a la distopía, ¿listo? Y a un eventual renacimiento, ¿no? A una vuelta a lo esencial, que bueno, no lo dicen, queda abierto. Al final, como ya lo hemos dicho, nadie aprende nada. Entonces vaya uno a saber si es un nuevo nacimiento o si es un nuevo inicio hacia otra distopía. Y de paso, para plantearles una pregunta, que va a ser la pregunta del día de hoy, que todos vamos a responder así muy concisamente, es por qué creen que Akira logra adquirir la etiqueta de película de culto. Entonces, voy a empezar yo, me voy a tomar el atrevimiento, perdón, por la decisión tan dictatorial, pero ya es que lo tengo acá, lo tengo acá. Y yo siento que es que Akira, como su nombre lo indica, y como no sabemos al principio que va a ser este dios, digamos, este ser superior, para mí Akira es una historia sobre los lugares, no sobre los protagonistas. Y en ese orden de ideas, yo pienso que más allá de que sea Neo Tokio o X o Y, es muy, no fácil, sino relacionable cuando la historia va sobre el lugar, ¿no? Porque, digamos, en todos los lugares se evidencian este tipo de situaciones, ¿no? Violencia policial, estamos en el 2020, eh, miedo, ¿no? Descontento social, fanatismo, etcétera, etcétera. O sea, las lecciones me parece que no están en los personajes, sino están en los lugares, en los escenarios, en el pueblo, si quieren, si se quiere, ¿no? Entonces yo pienso que en ese enfoque es donde Akira logra encontrar su, su etiqueta de culto, ¿no? O sea, es donde logran resaltar. O sea, porque no hay héroes, no hay antagonistas, hay un escenario donde pasan cosas. Sí, está ¿Listo? interesante eso. Katy, una película de culto
¿Qué opina? Pues yo leí en varias partes que esa película había sido como referentes para varias películas que se han hecho y se han realizado, no solamente en anime, sino en películas de verdad. Live action, sí. Sí. Eh, Akira es una película de verdad. sí, me Y consta. ahí Yo la vi. Y leí que han tratado de hacerla varias veces, pero siempre como que se para el proyecto y vuelven y inician y vuelven y así, pero pues no la han terminado para El live action. hacerla Live con action. personas de verdad. Yo creo que sería un desastre. No, por favor, jamás. Que jamás terminen de hacer eso. O sea, tan Que solo la todas son chaqueta malas. no van a lograr darle. Que todas son buenas, sí, buenísimas, son los live action. Digo malas, o sea, cuando se Ah, hacen así, digamos, ya en, ¿cómo se dice? Live action, bueno, como se live diga. action, sí, señora, perfecto. Así todas terminan siendo malas. Gracias, Entonces malas Andrés. como la pronunciación de. Tu madre cinéfilo ahora va a ser bilingüe. Pilas. Bueno, ¿Cómo ok, es la vida real? Como dijo Katy. que la película es real. Con Sencho, personas de verdad. con personas de verdad. Película de culto, ¿por qué piensa usted que adquiere ese grado? Para mí es de culto porque encarna varias cosas. La primera es esa representación de eso distópico que hace referencia al caos y a las múltiples subculturas, como se denominan en algunos textos, por no sé, yo no soy diseñador ni nada que se le parezca, pero supongo yo que también hay un elemento para tener en cuenta con respecto al manejo de colores, al manejo del diseño de los espacios, a la estética misma. Siento yo que responde también a ese boom de anime de los 80, finales de los 80, que fue un impacto cultural grande, o sea, esa proyección pues de Japón frente al mundo con este tipo de producciones, y encarna sin uno, para mí se convierte como en universal precisamente porque va a mostrar esa espiritualidad que de una u otra forma uno se identifica con ella. Paula, porfa. Película de culto, ¿por qué? Esto se siente como si estuviéramos en evaluación y los quisiera corchar, ¿no? Pero no, Yo como que, Sí, es difícil de responder, pero vamos, que puedes. vamos que puede. Bueno, yo creo que tomo algo de lo que dice Sencho, y es que para mí es por dos motivos. Uno, porque primero que todo la película fue un boom como en su momento, porque es una de las películas a las que más dinero se le ha invertido para que sea producida. Esto nos hace, y es una película que por su formato, digamos que innovó en el mundo del cine y también en el mundo, digamos, a nivel, o sea, que el cine japonés, el anime, es una de las películas que lanzó el anime como a nivel internacional, o sea, para que fuese reconocido a nivel internacional. Y esto ayuda a que muchas productoras se pongan los ojos, se fijen en las películas, en el anime, en el manga, que hasta ahora era como algo creciente en Japón y pues también en todo el mundo de Occidente. Por esa primera cosa se vuelve para mí de culto porque es un referente al que todos, digamos, los que ven anime tienen que acudir para poder hablar del anime actual. Y segundo, por, digamos, la temática que trabaja, que ya como hablábamos hace un momento, sobre todo el tema de un mundo futurista en donde está envuelto en caos, pero que también nos muestra cosas de la realidad, de lo que vivió Japón, de lo que estaba viviendo en su momento. Entonces, como que eso, digamos que lo vuelve también para mí de culto porque muestra, digamos, problemáticas que bien puede que le pasen a Japón, pero también le pueden pasar a muchos otros países, ciudades, como también ya lo mencionaba Andrés, creo, pero que también parece que es por eso que se vuelve de culto. No, que les iba a decir que el anime fue estrenado 2 años antes de que se terminara de publicar el manga. O sea que el anime tiene algunas diferencias con el manga. O sea, al final es igual, pero digamos que la cronología de los sucesos es diferente.
Cuando se estrenó el anime, digamos, el manga apenas iba como por la mitad, o sea, como que toda esta parte de cuando ocurre el final y todo eso, iba solamente el manga en la mitad. Y eso que es el mismo creador, o sea, el director es el mismo creador del manga y decidió hacerlo de esta manera, o sea, como manejarlo de la cronología diferente, tanto en el manga y en el Pero anime. el manga se llama igual, o sea, el manga es igual Sí, o el es... manga es igual, el manga se llama Akira, o sea, es lo mismo, solamente que el director decidió o sea, el autor decidió hacerlo diferente para el anime y diferente para el manga, pero al Realmente me final es el parece una mismo. buena decisión, ¿no? Porque cuando como que los animes o las películas como que tratan de adaptar como literalmente o no sé, o volver a hacer lo mismo que ya hizo el manga o lo mismo que ya hizo el anime o viceversa, que pasa mucho en producciones que se vuelven extremadamente comerciales, ¿no? Dragon Ball Super. Sí. Em, pues uno dice, pues qué jartera, ¿no? Mejor Sí, sí, que sí. hagan historias diferentes, ¿no? Y que uno pueda como comparar, como reflexionar sobre eso. Bueno, no sé si puedo responder. Yo iba a decir que yo creo Em, que la, yo le iba la a ma- decir que no, pero bueno, hágale. Ah, bueno. yo creo que la mayoría de los argumentos que aquí estamos poniendo son el por qué Akira se vuelve una película de culto. Pero a mí me parece que tiene mucho que ver también el tema de la animación. Digamos, no estaba la humanidad, ¿sí? La aldea global, acostumbrada a ver películas de animación de este estilo, de este corte, con esas escenas tan violentas, con ese universo estético tan diferente. Yo creo que las reflexiones ya como filosóficas son importantes, pero eso también hacen que se revalide hoy como una película que vale la pena ver, digamos, como que todavía hoy seguimos en esa confianza cientificista extrema, todavía hoy cualquier cosa es digna de volverse un culto religioso. Digamos que por eso la película sigue estando vigente, es decir, es un boom, claro, por la inversión, por el tema, por los personajes y las formas narrativas que ya hemos hablado acá, porque pone a Japón, a la industria de anime japonesa en la esfera del mundo, pero yo creo que es por eso también, como que la animación se vuelve también para contar otras cosas, ¿no? Más complejas. Ok, entonces usted le da como un valor de culto en su momento porque adapta unas nuevas formas de animación. Y hoy en Sí, día es de culto más por la reflexión que sigue planteando, ¿no? sí, sigue siendo Ok, vigente. listo. Natalia, Natalia, por creo que... favor. ¿Perdimos a Natalia o no? No sé, parece que la perdimos. Ya, Ya, ya. ¿Ya? ¿Un momento boomer? lo siento. Ok. Em, bueno, yo considero que Akira se convirtió en una película de culto porque como que llevó el anime a Occidente. O sea, digamos que a partir de ahí se genera como una expectativa para el resto del mundo fuera de Oriente que se interesó por este tipo de películas. Además, porque estaba muy acostumbrado que en el anime se trataran temas más soft, más suaves, como por ejemplo estaba Heidi, estaba, de hecho a esa misma época estaba también Mi vecino Totoro de Estudio Ghibli. Entonces eran como temas mucho más ligados a lo fantástico, más calmados, más fantasiosos. Y llega Kira con un toque de violencia, con un toque más gore, con un toque de la resistencia y esas cosas que pues son más a la tonalidad de Blade Runner, de Mad Max. Y pues yo creo que eso fue como el boom para el anime japonés y que permitió que se visibilizara mucho más a nivel global. Además de eso, pues es una película donde se le apuesta a una producción súper grande, donde se unen empresas millonarias de Japón para crear la animación y pues eso ya denota la expectativa, la gran expectativa que se tenía con la película. Y pues no defraudó. Ok, muy chévere ese paralelo
con la seriedad, digamos, de Blade Runner y Mad Max, ¿no? Ok, muy rápido porque me están llamando para dormir. Vamos a decir cada uno nuestra escena, con qué escena nos quedamos de la película, ¿listo? Paula. Bueno, la escena que se queda en mí es de cuando el antagonista se está Tetsuo. ya que muriendo y está Kaneda ahí tratando de ayudarlo y bueno, cuando se están viendo los dos, que ya como que está todo al borde del colapso. Ah, O sea, o sea, cuando básicamente la escena que yo iba a decir, ¿sí? O sea, sí. Bien, Iván, escena que se queda con usted. Perdimos a Iván al parecer. Yo me quedo Ya. con la escena cuando Tatsuo sale de su habitación y en el pasillo y le llega a todo el mundo y como que él destruye Ay, y mata a toda la gente ahí porque pues genera como muchas referencias con otras producciones, o sea, como que generó mucho de qué hablar esa escena. Que cuando quedan como pegados en el techo, ¿no? sí, esa Las es partes de las buena. personas. A mí también me gusta eso, pero ya no voy a decirlo. Ah, ¿también era la suya, Ah, Natalia? lo siento, No, ya no, ya no. Bueno, ahora, ¿cuál es la suya, Natalia? Que cambió de repente. Es cuando, ¿cómo se llama? Satsu. Tetsuo. Es él se deforma y, o sea, prácticamente pierde el cuerpo. Y aparte de eso, ver cómo entra el amigo y la novia y quedan atrapados dentro de él. O sea, esa escena es bacana. Vale. José Vicente, escena con la que se queda o escena que se queda con usted. Mejor. Tengo varias. Y son las escenas de las motos. O sea, las motos van de principio a fin hasta que al final, spoiler completo, la moto está destruida. Sí, esa vaina cyber, esa vaina videojueguística, no sé, y Ok. los juegos de las iluminaciones de las luces, o sea, las luces y los destellos de luz como quedan, eso es una... Bueno, mi escena, pues no mi favorita, pero la que me pareció así fue cuando se escapó del hospital y pasaron la pelea y todo eso, y cuando él se vuelve como todo loco, digámoslo así, y se imagina que se le están saliendo los órganos y él se agacha a recogerlos y a pegárselos así. Esa escena me gustó. Oiga, que nadie le haya dicho, ¿no? Buenísima escena, Sí, sí, Katy. sí. Buenísima escena. Bestial. Bueno, para Una terminar, escena visceral. y no, súper folladísima de mente esa escena. Yo me quedo con... Es que Paula me quitó mi escena. Entonces me voy a quedar con la escena en la que lo atormentan los niños o como que juegan con él en la cama del hospital. Cuando aparecen los muñecos estos, los osos, todos creepies haciéndose pedazos. No sé si se acuerdan. El oso de peluche gigante y el Sí, sí, carrito sí. gigante. Me pareció también brutal esa escena. O sea, como que siento que no viene a cuento de nada al final. O sea, como que realmente, ¿por qué lo hacían? No tiene mucho Y sentido. porque la representación Mm. de los peluches con los niños, sí, ¿no? Sí, no sé, como que quizás hacerlo un niño más a él, quizá, pero me parece muy buena, o sea, podría ser una película en sí misma esa escena. Y bueno, con eso yo creo que nos podemos ir despidiendo. Hasta la próxima semana. Gente, por favor, despídanse de nuestros queridos oyentes, No, hasta luego y que sigamos viendo más películas. por favor. Eso. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Quería comentar una pequeña anécdota para despedirnos, y es que nosotros, mientras hacemos esto, nos vemos por cámara, y una de nuestras compañeras se estaba despidiendo de ustedes con la mano, porque al parecer ella piensa que ustedes pueden escuchar la mano de ella batiéndose. Listo, no diré nombres, pero con eso nos despedimos. Listo, muchas gracias, gente, de nuevo por Mira, escucharnos. Chao. Gracias, Katy. Chao, chao. Chao. chao.